Muy bien. Se ve en la Gracias. pantalla, ¿no? Entonces, lo de las flechas que van apareciendo, vean ustedes que antes hablamos de la hipertensión arterial y acá también es lo mismo, ¿no? O sea, un problema que empieza en una estructura del corazón o del aparato cardiovascular, en este caso el la mitral, cómo altera primero la aurícula, se eleva la presión en el circuito venoso pulmonar, se eleva la presión en la arteria pulmonar y aparece sobrecarga derecha y la semiología acá. Ahora estamos hablando del soplo diastólico mitral, que es este de acá. Entonces, acá en este gráfico del ciclo cardíaco, el problema es cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la aurícula, debe abrirse la válvula, pero no se abre bien, entonces esto produce un chasquido de apertura, que es el sonido que se produce por el cese súbito de la expulsión de los venos, y aparece la turbulencia que tiene esta forma cuando estamos en ritmo sinusal. El libro describe esto como un soplo tipo rodamiento. Yo lo describo como un soplo motorizado porque suena como un motorcito. Es muy diferente pues que el tercer sonido que estamos aprendiendo hoy día. Y cuando la aurícula izquierda se contrae, si estamos en ritmo sinusal, la intensidad de este sonido aumenta. Eso se llama refuerzo presistólico porque ocurre ante la sístole. Y hay refuerzo presistólico cuando estamos en ritmo sinusal. Si desaparece el ritmo sinusal, no hay refuerzo presistólico. Eso a veces es pregunta de examen. Entonces, vean ustedes que auscultatoriamente hasta yo puedo reconocer si el paciente está o no en ritmo sinusal, si es estenosis mitral y hay refuerzo presistólico, o si el paciente tiene, por decir, un cuarto ruido. Si no hay contracción auricular, no hay cuarto ruido. No hay contracción auricular potente, ¿no? En hipertensión o en isquemia. Entonces, tercer tipo de soplo, diastólico de llenado, tipo rodamiento o motorizado según mi pseudo invento, así suena. Y si las válvulas están flexibles, el primer ruido está reforzado. La razón es que están más tiempo en una posición baja y cuando se contrae el ventrículo, la distancia que recorren los velos es mayor y eso hace de que choquen un poco más violentamente y eso produce un aumento de la intensidad del primer ruido. Esto también se va a escribir en la clase de estenosis mitral. Vamos ahora al otro soplo, que es el soplo diastólico regurgitativo, que el ejemplo es cuando las sigmoideas no cierran bien, una de ellas es la válvula aórtica. Vean ustedes acá que hay un humo cuando el corazón se dilata su tamaño. Eh, se produce la turbulencia de sangre porque no cerró adecuadamente la válvula atrioventricular, la válvula sigmoidea, perdón. Entonces, si vamos al gráfico, ¿dónde está el problema acá? Es una puerta abierta en diástole entre la aorta y el ventrículo izquierdo. La cavidad que sufre el impacto hemodinámico es el ventrículo izquierdo, porque se regresa la sangre. Entonces el ventrículo izquierdo se dilata y cuando funciona bien el ventrículo izquierdo tenemos un gran volumen sistémico. Esto hace que el paciente tenga todos los signos periféricos que se van a describir cuando hagamos la clase de valvulopatía aórtica, que es la próxima clase que yo les voy a hacer. Pero si yo no soluciono esto y el ventrículo izquierdo en el tiempo claudica,
lamentablemente, pues aparece también la misma evolución. Aumenta la presión de la aurícula, aumenta la presión de la arteria pulmonar y tardíamente, lamentablemente, se daña las cavidades derechas. Por eso es que cuando semiológicamente, cuando yo tengo un paciente que tiene, o que yo sé que tiene problemas del corazón izquierdo, y me desarrolla semiología derecha, lamentablemente la enfermedad ya está bastante avanzada y el pronóstico de vida y funcional es lamentablemente muy diferente que si se interviene cuando la enfermedad está localizada acá. Ahora, en este gráfico del ciclo cardíaco, la ubicación del fenómeno hemodinámico es en diástole. Desde que se debe cerrarse la válvula sigmoidea, que la presión cae por debajo de la aorta, empieza a regresarse sangre. Y el libro describe esto como un soplo indecrescendo, de tonalidad aspirativa. Entonces, para imaginarnos cómo suena, tenemos que, bueno, yo recuerdo la época que todavía podía ir a la playa, que me gustaba mucho la playa, iba de 9 de la mañana a 6 de la tarde, o como lagarto todo el día bajo el sol, ahora es imposible porque es un cáncer de piel fijo. Hacíamos deportes playeros y cuando estábamos jadeantes, cansados, ingeríamos un líquido cualquiera, y cuando el líquido desciende por el esófago, ¿qué sonido se escuchaba siempre? Igualito suena el soplo diastólico ahora. Entonces, el soplo aspirativo indecrescendo es así suena. Y no coincide con la onda de pulso. Entonces, si recordamos que el ventrículo izquierdo está recibiendo mayor volumen de sangre, se ha remodelado para recibir mayor volumen, cuando lo moviliza en sístole, hay turbulencia y eso produce un soplito sistólico eyectivo que nunca es más de grado 1 o grado 2, a menos que tengamos una doble lesión aórtica. Este es el soplo diastólico aórtico. Entonces, tenemos 4 tipos de soplos. Si regresamos al resumen de los tipos de soplos, acá están. Soplo sistólico, acá está. Que están ocasionados por lesiones valvulares. Soplo eyectivo, estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Soplo regurgitativo, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, ambos coinciden con de pulso. Soplo diastólico de llenado ventricular, estenosis mitral o estenosis tricuspidia. Soplos regurgitativos diastólicos, insuficiencia aórtica o insuficiencia pulmonar. El soplo continuo, esta es una condición patológica que ocurre cuando hay comunicación permanente entre dos cavidades de diferente presión. Vamos a parar acá y voy a ir a una clase de cardiopatías congénitas. Que ahí tengo los soplos. Bueno, van a ver ustedes que el gráfico este también funciona. Acá, bueno. Este es el conducto arterioso persistente, que es una cardiopatía congénita, en donde hay soplo continuo.
El problema acá donde está, si lo ubicamos, es una comunicación permanente entre la aorta descendente y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Acá yo tengo presiones en todo momento superiores que la arteria pulmonar. Presión sistólica aórtica 100, 100, 120, presión diastólica 60, 70. Ventrículo o arteria pulmonar, presión sistólica 15 a 25, diastólica de 5 a 10. Entonces siempre hay diferencia de presión a favor de la aorta. Entonces el cortocircuito acá es así. La pregunta es, ¿qué cavidad es la que sufre el impacto hemodinámico de esta lesión? Todo el circuito menor, porque hay mayor sangre que va al pulmón, mayor retorno venoso izquierdo, crecimiento de ventrículo izquierda, crecimiento de ventrículo izquierdo, y este es el cortocircuito. Este soplo es más intenso en sístole, y vean ustedes de que tardíamente también se afecta por elevación de presión arterial pulmonar el lado derecho. Esto vamos a hablarlo más en detalle cuando hagamos la práctica de cardiopatías congénitas. Entonces, el soplo, como en todo momento hay diferencia de presión a favor de las cavidades izquierdas, es tanto en sístole como en diástole. Es más intenso en sístole, menos intenso en diástole. Y suena más o menos así. ¿No? Y conforme avanza la enfermedad, el componente diastólico se va perdiendo, después el sistólico, y a veces, cuando lamentablemente hay severa hipertensión pulmonar, casi ya no hay soplo continuo. Entonces, este es el tercer tipo de soplo que nos faltaba describir. Regresamos acá y continuamos. Estamos con los soplos continuos, me parece que estábamos acá en el soplo de insuficiencia aórtica. Entonces, no coincide con los de pulso. Si es insuficiencia aórtica, se asocia con un soplito sistólico eyectivo pulmonar. No coincide con la onda de pulso. Esto ya lo describimos. Este es el soplo diastólico de llenado mitral. Como conclusión diremos pues que el síndrome clínico de las lesiones valvulares es insuficiencia cardíaca, pero este es válido para cualquier alteración estructural. Dependiendo el mecanismo de enfermedad, hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico y es la que se remodela inicialmente, y de ahí parte la evolución natural de la enfermedad y parte la búsqueda semiológica de los signos que esta alteración estructural genera. No es igual los signos o síntomas que yo tengo cuando la enfermedad está en este momento, que definitivamente es disnea y palpitaciones, a cuando la enfermedad está en este momento, que es fatiga, dolor abdominal, mala digestión, edemas. Si yo no reconozco la transición, porque hay un momento en que lamentablemente el paciente que venía muy sintomático tiene una pseudo mejoría, que es cuando empieza a elevarse la presión de la arteria pulmonar, que hace que haya dificultad para el ingreso de sangre a los pulmones y obviamente el llenado diastólico se reduce, y al haber menor llenado diastólico, esto definitivamente pues alivia los síntomas. El paciente a veces llega contento, doctora, ya duermo con una sola almohada, ya no me ahogo, hasta el subido de peso, y es que ya está haciendo edemas, que es una pseudo mejoría. Y lamentablemente, si yo no me puse atento, voy a ver, pues lo felicito, señor, usted mejor, vaya, venga entre 6 meses, y en 6 meses viene ya con síntomas. Entonces, cuando hagamos la historia, hay que buscar signos y síntomas de cavidades izquierdas, signos y síntomas de cavidades derechas, porque esto tiene implicancia pronóstica. Entonces, existen signos característicos de los mecanismos patológicos para cada tipo de lesión.
los pacientes con coagulopatías, pero este es válido para cualquier enfermedad, hay que tener en mente que el compromiso del circuito menores acá hay un error, porque esto tiene implicancia pronóstica. Y cuando no hay tecnología, pues con nuestros 5 sentidos, podemos ubicarnos en la sístole, podemos discriminar si hay crecimiento de cavidades palpando la región precordial, como les voy a explicar más tarde, podemos reconocer los tipos de soplos, podemos determinar si la válvula está flexible o si ya se calcificó, podemos determinar si hay un ritmo sinusal o no, si el paciente mitral tiene refuerzo presistólico, o sea, no hay que olvidarse de que la semiología es la primera etapa de un óptimo diagnóstico. Bueno, esto es Marrakech, acá fuimos en 2005, Congreso Mundial de ECO, acá hablé sobre enfermedad pericárdica, me acuerdo, parecía mi barrio, solo que en cada esquina había que agacharse para que pasen los misiles, porque es un país musulmán. Esta fue la primera foto de ecocardiografía, algo de historia, tomada el 21 de octubre de 1953, exactamente 2 años antes que este niñito nazca. Después de millones de ciclos cardíacos, van a ver lo que queda. Bueno, ese era yo cuando tenía 1 año. Muy bien, esto es Punta Sal y con esto terminamos la clase. Espero que haya sido útil, que haya sido comprensible. No sé si les ha parecido adecuado poner imágenes, casos clínicos, porque eso definitivamente ayuda mucho a comprender lo que se habla en clase teórica en este momento que es pues muy difícil hacer en un entorno virtual las clases, ¿no? Sí, doctor, está bien. Coordinamos para la siguiente clase según la programación que hagan pues con el doctor Orellana, con el grupo de práctica, mañana empezamos a las 8. No sé si ya han hecho la programación mañana de las clases prácticas o de la clase teórica todavía. Bueno, sí, y algunos doctores ya me han confirmado sus clases teóricas. ¿Mañana a qué hora van a hacer clase? Doctor. ¿Mañana a qué hora tienen programada la clase teórica? Mañana tenemos a las 9 de la mañana.